¿Qué tal, alumnos? Tengan ustedes muy buenos días. Esta clase está dirigida para el aula A1. A ver, un momento mientras compartimos la pantalla. Muy bien, entonces hemos venido trabajando ese tema que es histología vegetal, tejidos vegetales. Tejidos vegetales, ¿correcto? Estábamos haciendo una clasificación de los principales tejidos y ahí hablamos de los tejidos meristemáticos, parénquimas, tejidos conductores, tejidos protectores, mecánicos, o de sostén, secretores o excretores, ¿no? Iniciamos con los tejidos meristemáticos o formadores, hablamos de cómo son las células. Les mencioné que estos tejidos también se les llaman tejidos embrionarios, son los primeros tejidos que aparecen cuando una planta inicia su desarrollo, ¿correcto? Sí, y justamente les dije también algunas características que poseen las células del tejido meristemático. Tejido embrionario, tejido formador, también se le puede denominar así. Entonces continuamos, ¿no? Continuamos. La función. Vamos a ver cuál es la función, entonces, de los tejidos meristemáticos. ¿Por qué son importantes, no? ¿Cuál es la función de esos tejidos? Bueno, la función de los tejidos meristemáticos es la siguiente. Tienen por función originar a todos los demás tejidos. ¿Ya? Esta es la función que tiene justamente el tejido meristemático. Originar a todos los demás tejidos, como ustedes pueden apreciar aquí. Entonces la pregunta es, profesor, ¿pero cuáles otros tejidos? Muy bien, muy buena pregunta. Los demás tejidos que serán producidos a partir del tejido meristemático serían pues los acá. El tejido nutricio, miren acá el número 2, número 3, tejidos conductores, los tejidos protectores, tejidos mecánicos, de sostén, tejidos secretores. Entonces, por esa razón es que el tejido meristemático se le denomina tejido formador, porque origina los demás tejidos. Del 2, desde el punto 2 hasta el punto número 5, aquí en esta clasificación. Muy bien, ya identificamos la función que presenta el tejido meristemático. Entonces ya saben, en el examen, si fuese así la pregunta, función del tejido meristemático, automáticamente ustedes van a responder originar a todos los demás tejidos. Esa sería la única respuesta, no tenían por qué colocar más. Vamos a ver ahora las clases que presentan los tejidos meristemáticos. Bueno, los tejidos meristemáticos tenemos dos clases de tejidos meristemáticos. Los tejidos meristemáticos conocidos como primarios y tejidos meristemáticos secundarios. Entonces, el tejido meristemático primario es por donde vamos a empezar. Meristemos primarios o tejido meristemático primario, o conocido también como apical. Entonces, si es que me preguntan por meristemo apical, es lo mismo que meristemo primario o también tejido meristemático primario, ¿correcto? Ya, no olvidarnos, tejido meristemático primario o meristemos primarios o meristemos apicales. Eso deberán anotarlo en su cuaderno. Lo acabo de mencionar, lo escuchan y lo notan. El tejido meristemático primario o apical, situación, ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde encontramos a estos tejidos? Bueno, estos tejidos los vamos a encontrar ubicados en las puntas de las raíces, por ejemplo. ¿Ya? Le encontramos en las puntas de las raíces.
Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una raíz. Queremos sacar la raíz, ¿ya? Ahí está bien claro. Y en la punta de la raíz, o ápice extremo, aquí vamos a encontrar al meristemo apical. Miren, acá dice meristemo apical y está seleccionándose, indicando más o menos el lugar donde se encuentra este meristemo. Apical porque se encuentra en el ápice, y ápice significa extremo, ¿no? Extremo, el final, por ejemplo, ¿no? O la punta, el extremo. Por debajo de esta superficie de la raíz se encuentran las células que se están dividiendo. Se están dividiendo por mitosis para originar más células. Por lo tanto, se originan más células, entonces la raíz va a crecer, se alargará, ¿correcto? Con respecto a la longitud que presenta en esta imagen, irá alargándose. Entonces, miren, por ejemplo, aquí está la imagen, ¿sí? Ya, a ver. Entonces, ahí se encuentra nuestra imagen referencial, que sería esta de acá. Miren las hojitas de la planta, estas raíces. ¿Ya? Y ahí se está observando, ¿no? Muy bien, acá. Entonces, al dividirse, esta longitud se alarga más. Una capa protectora de células llamada caliptra cubre la punta de la raíz. Aquí, si el meristemo apical se encuentra en la región interna, por dentro, esto está justamente cubierto por una capa de células que recibe el nombre de caliptra. Ahí está, dice, miren, caliptra, ¿lo ven? La caliptra, entonces, es un conjunto de células, es una capa de células, está cubriendo la superficie. Aquí está bien clarísimo, acá están observando toda esta superficie, está cubierta por la caliptra, y en el interior, adentro, se encuentran las células meristemáticas que están dividiéndose para originar más células. Y aquí, en el tercer check, miren, ve, directamente detrás de la caliptra, o sea, por dentro, está el meristemo apical radicular. ¿Ya? Acá lo ponen en la letra O, por favor. El meristemo apical radicular. ¿Por qué se llama meristemo apical radicular? Radicular porque se encuentra en la raíz, ¿correcto? Entonces, meristemo apical radicular. Radicular de raíz. O sea que meristemo apical radicular significa aquel meristemo que se encuentra justamente en la raíz. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta para no confundirnos, por favor. A ver un momento. Muy bien, entonces, alumnos, la caliptra, como les estaba mencionando, es una capa de células cubriendo al meristemo apical que se encuentra en su interior. Y como ese meristemo está en la raíz, se llama radicular. Recordemos que ese meristemo radicular son células meristemáticas. No olvidarnos. Muy bien, ¿dónde más encontramos entonces al tejido meristemático primario? Lo vamos a encontrar en los llamados brotes, ¿ya? En los llamados brotes, incluidos aquellos brotes que se encuentran dentro de las yemas de los tallos, ¿ya? Incluidos dentro de las yemas de los tallos. Entonces, la yema de los tallos presenta brotes, y ahí también encontramos el tejido meristemático primario. Muy bien. Entonces, por acá, a ver, un momento. Por ejemplo, acá podemos observar una planta, y en este rectángulo o en este cuadrado se encuentra un brote, ¿sí? Aquí. Y justamente ese cuadradito está aquí agrandado, ¿lo ven?
la forma de un cuadrado. Entonces, ese cuadrado se agranda o se hace una aproximación, vemos las células, ya acá podemos observar las celulitas, ¿sí? Y acá, por ejemplo, tengo una yema, miren, ve lo que está acá, son yemas, ya, es una yema, acá hay otra yema, acá dice meristema apical, aquí son estas células que están en color rojo, como pueden observar, ya, aquí tenemos entonces ese meristema, pero ese meristema apical, alumnos, no se encuentra en la raíz, se encuentra en el tallo, ¿correcto? Eso es un meristema apical, pero que se encuentra en el tallo. Y se le suele llamar meristema apical de brote. Ya, no olvidarnos. Entonces, estas células rojitas, o bueno, las células que están acá coloreadas con el color rosado, o bueno, rojo, como lo pueden ver, corresponde al meristemo apical, pero de brote. O para que me puedan entender, el que se encuentra en el tallo, ya no en la raíz. Aquí ustedes pueden observar estas células de color también, están teñidas de color rojo. Estas células son entonces las células meristemáticas, ¿correcto? Apicales de brote o que se encuentran en el tallo. Entonces, lo que se está haciendo aquí, justamente en este cuadradito, en este brote, se está haciendo un corte y se está llevando al microscopio y se está observando de este modo. Así lo vamos a observar. ¿Ya? Eso que quede claro. Ahora, esta imagen, la imagen que se encuentra aquí, no la van a dibujar. Solamente, si quieren, la pueden pegar, lo pueden imprimir, lo pueden, si quieren, lo pueden dibujar, pero no es obligatorio, porque esto, bueno, es un poco más complicado que lo puedan dibujar a mano. Si lo pueden ver en el video, suficiente, no hay ningún problema, ¿ya? Con eso no hay ningún problema. Entonces, se encuentran los brotes, incluido dentro de las yemas de los tallos, ¿no? ¿Ya? Ahí están. Un ápice de brote, por ejemplo, como la yema terminal, una yema terminal, por ejemplo, acá tenemos un ápice de brote, mira, dice ápice de brote, aquí, ¿correcto? Entonces, ese ápice de brote que acá me está indicando, por ejemplo, la yema terminal. Presenta un domo de diminutas células meristemáticas ordenadas regularmente. ¿Cómo se llama este domo? Se llama meristema apical de brote. ¿Ves? Meristema apical de brote. Entonces, este ápice de brote, vuelvo a repetir, es todo este rectángulo, o bueno, todo este cuadrado. Lo ampliamos la imagen a nivel celular, y vemos acá, ven, cada cuadradito que ven aquí son células, miren, estas que parecen escamitas, ¿sí? Por ejemplo, son células. Entonces aquí, este ápice de brote, ¿qué es lo que presenta? Presenta, dice, un domo. Un domo sería esto. ¿Lo ven? Este es el domo. Presenta un domo de diminutas células meristemáticas ordenadas regularmente. O sea que están ordenadas ahí, o sea, están ordenadas de una manera regular, o sea, no irregular. O sea, están, para que me puedan entender, eh, casi del mismo tamaño, la misma forma, ¿sí? Y están ahí colocadas de forma ordenada. No son unas más grandes, otras más pequeñas, no. Esa idea para que me puedan entender. Entonces, en este domo, ¿ya? Este es el domo que se refiere. Y este domo tiene células meristemáticas o meristemo primario, ¿correcto? En este caso apical, porque está en el extremo, pero no de la raíz, sino del tallo. Por ahí está, ¿bien? Entonces, este es el meristemo apical, que quiero que ustedes entiendan. Este es el meristemo apical, el meristemo primario, que se encuentra ¿dónde? ¿Dónde se encuentra este meristemo? Se encuentra en el ápice de brote. El ápice de brote está aquí, este rectángulo. Se agranda y es el ápice de brote. Por ejemplo, la yema terminal. Entonces, esto sería a la vez una yema terminal, ¿ya? Para que puedan entenderlo. Entonces, por ejemplo, acá tengo otra explicación. Miren, los primordios foliares, ¿qué es un primordio foliar? Es una hoja en desarrollo. Es una hoja que está desarrollándose. ¿Quién es el primordio foliar? Acá está. Acá está. Primordio foliar son estas cositas que parecen unos cuernitos. Ya, estas dos cosas que parecen un par de cuernos, posteriormente esto se va a convertir en hojas. Estos dos cuernitos, ya, estos que parecen cuernitos, se les llama primordio foliar.
Entonces, los primordios foliares y los primordios de yema. ¿Cuáles son los primordios de yema? Aquí, esto, miren que estoy señalando, ahí dice primordio de yema, primordio de yema. ¿Correcto? ¿Lo ven? Ahí está. Entonces, los primordios foliares y los primordios de yemas, acá los de yema, surgen a partir del meristemo o del meristema apical de brote. ¿Ya? Surgen a partir del meristema apical de brote. ¿Ya? Eso quiero que se entienda. Entonces, los dos se van a originar a partir del meristema apical de brote. O sea, ¿qué significa? Que de este domo, escúchenme bien, de este domo, de aquí va a crecer otro igual a este grande, para que me puedan entender, ¿ya? De este domito va a crecer uno igual a todo esto, así para que me puedan entender, ¿ya? O sea, de aquí saldrán unos cuernitos más chiquitos y dos cositas a los costados, ¿no? Dos primordios de yema. Y eso hará que esto crezca en longitud. Hacia arriba va creciendo el tallo. Los diminutos primordios foliares cubren y protegen el meristema apical de brote. Diminutos primordios foliares. ¿Por qué? Porque estos primordios foliares que parecen cuernitos están cubriendo este domo, miren, como una montañita. Y acá aquí se encuentra el meristema apical de brote, o tejido meristemático primario, que se encuentra, ya sabes, en el tallo. Y a partir de este señor va a crecer otro igual a todo esto. Le saldrán cachitos por acá, chiquititos. En todo caso lo voy a realizar, a ver, un momentito. Ahí, miren, lo voy a hacer. De ese domo crecerán otros así como... A ver, un momento. ¿Ven? ¿Ven? Ahí están creciendo otros primordios foliares. Y por aquí aparecen yemas de primordios foliares. ¿Lo ven? O primordio de yema. Ahí está. Y acá tiene, a su vez, otro domo, el cual también crecerá de ahí otros cuernitos. Creo que así se entiende ahora sí con la explicación. ¿Ya? Así. Y acá habrá al centro otro domo. En ese domo se encuentran entonces los meristemos, el meristemo apical, en este caso el meristemo apical de brote, que es tejido meristemático primario. Bueno, creo que con su explicación quedó claro. Ya, continuamos. Un momento. Muy bien, entonces vamos a ver cuál es la función de los meristemos primarios. ¿Ya? Vamos a examinar cuál es su función, para qué sirve, cuál es la importancia. Eso también podría ser una pregunta para su examen. ¿Ya? Una pregunta para su examen. El dibujo que están observando acá, este dibujo sí tiene que realizarse, ¿ya? El de acá sí tienen que hacerlo. ¿Ya? Este dibujo sí tienen que hacerlo. La función, los meristemos primarios tienen por función determinar el crecimiento en longitud. Esa es la función del meristemo primario. Entonces, está relacionado con el crecimiento en longitud. ¿Longitud de quién? Tanto de la raíz como la longitud del tallo. Esa es la función del meristemo primario. De tal manera que el meristemo primario permitirá que el tallo crezca hacia arriba, miren, ¿sí? Hacia arriba, y la raíz siga creciendo hacia abajo. Entonces estamos observando que la planta crecerá en longitud. ¿Ya? No olvidarse, en longitud. El meristemo radicular, el meristemo primario radicular, se encuentra justamente acá. ¿Se acuerdan? En la puntita estaba la caliptra, que es una capa de células, y por dentro está el meristemo primario radicular. Es apical, claro, porque está en el ápice, en el extremo, pero porque está en la raíz, radicular. Aquí en las yemas axilares, estas yemas, mírenme, esta yema apical, que es una yema que se encuentra justamente en el extremo o en el ápice del tallo,
¿Lo ven? Y acá hay unas yemas, estas yemas que están aquí, miren, ve, por ejemplo, entre esta ramita y el tallo, se llama yema axilar. Ahí se encuentra el meristemo primario apical de brote, o meristemo apical de brote, ¿sí? Y de acá podrá crecer, por ejemplo, nuevas hojas y una ramita. Acá también esto va creciendo hacia arriba, ¿no? Va creciendo hojas, ¿no? Ahí está, ramas, y el tallo va creciendo hacia arriba, crece, crece. Entonces, para que no se confunda y sea fácil esto, la función del meristemo primario es que crezca la planta en longitud. Se incrementa la longitud del tallo y la longitud de la raíz. Esto obviamente está relacionado con una buena nutrición mineral, riego que le demos a las plantas. Ya el resto, la misma planta se encarga de producir sus nutrientes que lo haría por fotosíntesis. Es una planta, tenemos que darle agua, ¿sí? Un suelo, un sustrato, y la planta ya hace el resto de su trabajo. Ya como exponerse a la luz y captar el CO2 de la atmósfera, del aire, entonces hace su fotosíntesis y puede fabricar sus nutrientes sin ningún problema. Muy bien. Pasamos ahora a otro tejido, el tejido, a ver, meristemático secundario. Ahora, hay que tener mucho cuidado acá porque hemos hablado que el tejido meristemático se clasifica en dos tipos de tejido meristemático: el primario y el secundario. El primario o apical, que se encuentra en el ápice, en el extremo de la raíz o del tallo, es responsable del crecimiento en longitud, en largo. Pero vamos a ver ahora de qué será responsable el otro meristemo, que es el llamado secundario. El meristemo secundario también se le conoce como meristemo lateral o meristemos laterales. Ah, muy bien. Entonces vamos a seleccionarlo por acá. Meristemo secundario o meristemo lateral. Situación, ¿dónde lo encontramos? El meristemo secundario lateral lo vamos a encontrar en el interior de la raíz, aquí, y en el interior del tallo, en el interior de la raíz y el interior del tallo. ¿Cómo se encuentran este tejido, no? Se encuentran dispuestos en capas celulares concéntricas. Se encuentran justamente en capas, entonces, celulares concéntricas, tomando la denominación de felógeno. O sea que ese meristemo secundario también lo podemos llamar felógeno. Pero felógeno, ¿a quién? La capa más externa, ¿ya? Entonces, estos meristemos secundarios o laterales, porque se encuentran en los lados, eh, estas capas de células, una de estas capas le podemos llamar felógeno, que es la capa externa, y la capa de meristemo primario interno le llamamos cambium, ¿ya? Le llamamos cambium. Entonces, más o menos para indicarles, a ver, aquí, un momento. Muy bien. A ver, aquí estamos observando un corte del tallo de alguna planta, ¿ya? Ahí está. Lo hemos cortado el tallo y estamos observando acá la superficie del tallo. Cuando me dice capas concéntricas, se refiere a lo siguiente.
Por ejemplo, tengo acá la célula, ahí tengo otra célula, ya, ahí porque se puede entender, hay otra célula, ya. Entonces miren las células cómo se están disponiendo. Ya, como te pueden apreciar, eso que está en color verde serían células que están apareciendo justamente, miren, en esa disposición, ya, obsérvense, ya, todas ellas son células, ¿lo ven? Ya, ahí está formando una capa entonces de células en forma circular, ¿no? Ahí. Ahora, para hacerlo más rápido, todo ese círculo verde, ahí se encuentran entonces continuamente un grupo, una capa de células. ¿Ya? Ahora, lo mismo, por aquí otra capa de células. Ahí está. Por acá otra capa de células. ¿Qué células? Células meristemáticas. ¿Ven? Luego otra capa de células. Entonces toda esa línea verde indica que ahí están las células continuas una después de otra. Están pegadas, juntas. Y eso constituye en sí el propio tallo. ¿Ven? Y por acá otra capa de células. Y así. Muy bien. Entonces ahí estamos observando cómo las capas de células son concéntricas. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, algo más que quiero que comprendan alumnos es que acá hemos cortado, pero si queremos imaginarnos un poco más, tendríamos que hacer esto, miren. A ver, vamos a proyectar ahí las células que estarían formando como una especie de columna. Espero que puedan entender. Ahí está. ¿Ven? Entonces, todo eso sería una especie de forma de tubo, ¿no ven? Parece un tubo, ¿cierto? Ya, eso, toda esa pared en forma de un tubo circular está formado por células meristemáticas secundarias, ¿ya? O por meristemo secundario. Entonces, las capas concéntricas son capas circulares en forma de tubo que una está dentro de otra. Eso es lo que quiero que entiendan. Por ejemplo, acá podría ser otra más, mírenme.
Mire, ahí está. Ahí. Y ahí ustedes pueden ver las capas concéntricas, ¿no? Una capa dentro de otra de forma circular y a lo largo sería una especie de como un tubo, dentro de otro tubo, dentro de este tubo, dentro de otro y así sucesivamente. Lo que nos estaba diciendo justamente es que este cambium tiene capas de células, por ejemplo. Por ejemplo, estas de acá se les llama felógeno. Y estas capas de células aquí sería el cambium. ¿Ya? Muy bien. Bueno, ahí nos vamos a quedar, alumnos. Hasta la próxima clase. Nos vemos. Espero les haya gustado. Esta explicación es importantísima para entender cuál es la función del meristemo secundario. Nos estamos viendo. Gracias.